Bueno, a través del libro de Miqueas vamos a comprender muchas cosas que son necesarias para nuestra formación en Cristo como iglesia, como pueblo de Dios, para que realmente entendamos el enfoque que Dios nos quiere dar a través de este profeta, el mensaje que también es importante entender y lo que aprendamos pongámoslo en práctica para que disfrutemos lo que Dios trae para nosotros. Así que iniciamos con la lectura bíblica. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá, y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. En la lectura bíblica, el título que lleva este pasaje es el lamento, más bien de Dios a través del profeta Miqueas para el pueblo de Samaria y Jerusalén, que en ese entonces eran las dos, podríamos decir, como ciudades principales del Israel dividido. Ahora bien, entendamos, lo primero que nos está diciendo cuando ir para pueblos todos, está diciendo, está tratando de llamar la atención porque Dios trae un mensaje que de cierta manera es interesante porque es un decreto, es una determinación de Dios para el pueblo, ya que ya había llegado el tiempo en que Dios ya había estipulado el ponerle un alto al pecado de ambos pueblos o ambas naciones. Entonces, el punto acá del que nosotros tenemos que entender es qué es lo que realmente nos trae ese mensaje. Y lógicamente la palabra de Dios nos tiene que llamar la atención siempre para que podamos entender el trasfondo y el contexto del mensaje. En el verso 3 Él nos empieza a hablar de una escena que Él visualiza no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Él empieza a ver que Dios se levanta de su lugar santo y Él desciende, como que dice, baja y hollará las alturas de la tierra, como que se disipará o desaparecerán, porque Él está descendiendo, nos está dando a crear una escena de lo que causa que Dios se mueva de su lugar. En el verso 4 nos habla que serán derretiros o derretirán los montes debajo de Él y los valles se hundirán como la cera delante del fuego. Él nos está hablando que, veámoslo así, como que Dios viene como un fuego que está derritiendo todo y dice que corren por los precipicios, como que dice, digamos, ni los montes, ni los collados, ni las montañas, ni los volcanes pueden ser sólidos ante Dios, sino se vuelven como cera, porque Él desciende como fuego en su enojo, en su molestia por ver a Samaria, por ver a Jerusalén pecando, como que nunca hubieran conocido la palabra de Dios, como que nunca se les hubiera anunciado, como que nunca alguien había llegado a molestarnos, a darles a conocer que ellos necesitaban volver a Dios, que realmente el objetivo por el cual Dios había tratado con Jerusalén por la diversidad de profetas y todo lo que había sucedido ahí, pues Dios estaba tratando de llamar la atención, pero en ese momento Él estaba molesto porque al parecer en ese momento Jerusalén y Samaria no accionaban al favor de Dios, sino más bien accionaban al favor del pecado. En el verso 5 el Señor ya se centra en el punto verdadero de su molestia.
porque él dice, todo esto por la rebelión de Jacob. Está hablando de la descendencia de Jacob, está hablando, lógicamente, Jacob es un patriarca, y nos damos cuenta que sus descendientes no eran como que hubieran venido de Jacob, porque Jacob, la misma Biblia testifica que sí, tuvo momentos difíciles y todo, pero de cierta manera se mantuvo en la relación con Dios, pero su descendencia no. Y por eso dice, ¿cuáles son los pecados de Israel? ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria, como que dice en el centro de Jerusalén, no, perdón, en el centro de Israel sería en aquel entonces conocido la parte de las otras tribus. Lógicamente Jerusalén era de Judá. Entonces tenemos que entender que él habla que desde el centro, digamos, desde los reyes, desde los príncipes, desde los comandantes, de los principales de Israel, la rebelión estaba, y lógicamente pues si los líderes no practicaban el sometimiento a Dios, la obediencia a Dios, pues ¿cómo lo iban a hacer? Lo iba a hacer el pueblo. Digamos, los líderes de cierta manera podían restringir, podían obligar, inclusive podían actuar en contra de las personas que no practicaran la obediencia a Dios, pero ni ellos lo hacían. Entonces nadie requería ahí, como quien dice, la obediencia a Dios. Entonces esa era la molestia del Señor. En el verso 6 nos dice, haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y destruirá sus cimientos. Como dice, tanta era la molestia del Señor que él ya lo que no quería ver esa ciudad en pecado. Prefería que en vez de la ciudad fuera un lugar para plantar, fuera un lugar para sembrar. Digamos, para él, para el Señor en ese momento se veía mejor un terreno para cultivar que una ciudad donde solo se veía pecado y pecado y pecado. Entonces el Señor está hablando acá de su lamentación, pero está haciendo ver lo que realmente le molesta. Para él es mejor ver un terreno, podríamos decir, labrado, listo para plantar, que una ciudad llena de pecado y de inmundicia. En el verso 7 ya cierra el Señor y dice, todas sus estatuas se despedazarán. Lo que está hablando acá es la idolatría, la inmoralidad. Digamos, Israel en ese entonces debería estar tal vez en el mejor momento de su relación con Dios, tal vez en el mejor momento de rendir alabanza, adoración, obediencia, moralmente educados, tratando a sus ciudadanos, y todos practicando la justicia, practicando la verdad, practicando la adoración a Dios, las alabanzas, de cierta manera comunicados con el propósito de Dios. Pero no, Israel andaba en idolatrías, andaba de una manera, la Biblia lo describe como prostitución espiritual, dones de rameras, les dice el Señor, que han juntado ellos porque son cosas que no deberían estar haciendo, sino para Dios es molesto, o era molesto más bien en ese momento que Israel estuviese practicando estas cosas que no debería estar pecando. Esto nos da una enseñanza que cada vez que nosotros pecamos, tenemos que aprender a ver nuestro pecado de cierta manera como para sentarnos y razonar. Nuestro pecado nos debería llevar a un punto donde decir, bueno, ¿sigo pecando o dejo de pecar? Si peco, lógicamente voy a seguir molestando al Señor, porque lógicamente para Dios es repugnante. Digamos, a Él no puede soportar una persona que conozca ya de las cosas buenas de Dios y que esté pecando. Digamos, para Dios eso no es correcto. Digamos, una cosa es que nosotros hayamos pecado cuando andábamos en el mundo, digamos, desconocíamos las cosas de Dios, no sabíamos, pero otra cosa es que nosotros ya tengamos conocimiento de Dios y practiquemos el pecado. Entonces ahí como que para Dios eso es molesto, eso ya no puede estar sucediendo, porque si nos ha dado el conocimiento es para que ya no practiquemos. Esa es la lección que aprendemos. Ahora bien, si nosotros dejamos de pecar, nuestra decisión es firme, porque de cierta manera tenemos que sacrificarnos nuestros deseos carnales, tenemos que esforzarnos, tenemos que entender que es cierto, quedamos mal tal vez con muchas personas, amigos o familiares o quienes estén involucrados en el pecado que nosotros practiquemos, o la novia o la amiga, o no sé cómo se le llame hoy en día, pero con la persona que estamos practicando vamos a quedar mal, pero vamos a quedar bien con Dios. Entonces nuestra determinación, nuestros deseos de agradar a Dios nos tienen que llevar a una decisión, a un pensamiento razonable
para que entendamos, o quedamos bien con Dios, o quedamos bien con la persona con la que practicamos el pecado, o quedamos mal con la persona y quedamos bien con Dios. Es la decisión nuestra y eso es lo que aprendemos en la lectura bíblica. Ahora vamos a la introducción. Libro de Miqueas. Enfoque: Cristo es la verdadera esperanza. Introducción. El profeta Miqueas era del pueblo de Moraset Gat en el sur de Judá, una zona agrícola productiva a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Según Miqueas 1:1, palabra de Jehová que vino a Miqueas en Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Dentro de la introducción encontramos el enfoque. Quiero hablar sobre el enfoque para iniciar. ¿Por qué? Porque veamos algo. Miqueas era un profeta que se movía en las aldeas, en las provincias, tanto de Samaria como de Jerusalén. Pero era una persona que estaba en contra de las personas que alrededor, no de los reyes, sino, bueno, los estaban en las ciudades, pero en sus alrededores también habían personas corruptas, digamos. Por naturaleza la humanidad tiene la tendencia de saber que las riquezas o ciertas cosas que a los hombres les agradan solo lo pueden conseguir a través de la práctica de la maldad. Digamos, hacer riquezas de la manera justa no es tan fácil, cuesta. Realmente es como ir en contra de la marea, porque practicando la justicia es más rápido, es más práctico y de cierta manera parece que quedamos bien con todos. Entonces es una decisión que los dirigentes, que las personas de cierta manera en aquel entonces tenían que tomar. Pero Miqueas, al verlo y lógicamente él al ser un hombre justo y sentir la molestia del Señor en su corazón, les hace ver su mala conducta. Esto nos lleva a lo que vivimos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día nosotros como ciudadanos o como personas ponemos los ojos a veces en los dirigentes de un país, en el presidente, en el Congreso, en los poderes que de cierta manera el país tiene para ser juzgados. Y vamos a las votaciones, tratamos de hacer la dinámica que nos toca hacer, pero lo malo es que esperamos que realmente esta persona, inclusive muchos oramos, muchos buscamos, que esta persona realmente traiga el bien a la tierra. Pero tenemos que primero pensar en que la misma Biblia nos enseña que Dios pone y quita reyes. Segundo, en que cuando Dios pone al justo, quiere provocar en nosotros alabanza, alegría. Y cuando Dios permite que el injusto reine, gobierne, quiere provocar en nosotros ayuno y oración. Entonces, Dios lógicamente va a provocar las dos cosas en nosotros. Buenas, cuando ponga a alguien bueno, alabanza y alegría. Cuando ponga algo malo, alguno que practica la injusticia, ayuno y oración y búsqueda y sometimiento de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Cuál escogeríamos? La mayoría queremos el justo. Toda la vida queremos que la vida sea justa para nosotros. Pero no, Dios siempre tiene una lección en las diversas partes que Él permite que suceda. Pero ¿a qué estoy llevando? A que de cierta manera nosotros dejemos de ver a los hombres. Que de cierta manera nosotros dejemos esperar en los hombres. Por naturaleza nosotros no podemos... por naturaleza carnal nosotros lo hacemos. Pero por naturaleza espiritual nosotros no deberíamos hacerlo. Nuestra esperanza verdadera se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el único que vino a fundar cuando vino su primera vez a la tierra. La justicia la practicó, la sostuvo, la estableció, la puso como la bandera, el baluarte del reino de los cielos, que es la justicia, la verdad, y que de cierta manera la dejó estipulada para que nosotros hoy en día hasta este tiempo la practiquemos, y está sobre toda la tierra. Quien la quiera practicar, la practica, y quien no. ¿Qué estoy tratando de decir? Al ver nosotros nuestros sistemas de gobernaciones en nuestro país corrompidos, al ver que todo en sí, la policía, el ejército, ver que los cimientos del reino, de la tierra, de los gobiernos, es corrupción, es hipocresía, es mentira, es engaño. Y todo eso, la mayoría de nosotros, por no tener los ojos en Cristo Jesús, perdemos la esperanza. No nos enfocamos en quién verdaderamente es nuestra esperanza. No nos enfocamos en quién realmente puede traernos la verdadera esperanza. Entonces,
para que nosotros aprendamos a través del libro de Miqueas realmente a centrar nuestra esperanza, es donde realmente tenemos que comprender que tenemos que tomar una decisión. Y a través de este libro entendemos que así como Israel, los gobiernos de Israel fallaban al pueblo, y hoy los gobiernos nos fallan a nosotros, nos queda una sola esperanza. Es el regreso de Cristo Jesús, es su segunda venida a la tierra, es saber que Él está rigiendo hoy en día a través del Espíritu Santo la tierra, pero vendrá un día donde todo será perfecto. Hoy en día no es perfecto, sino es bueno para con nosotros, pero un día será perfecto. Y entonces nuestra esperanza será como la luz del mediodía, será resplandeciente, la veremos por todos lados como no la vemos hoy en día. Sino hoy, poniendo los ojos en Cristo, es como mantenemos y sostenemos la verdadera esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la primera parte de la introducción entendemos que el profeta Miqueas era de un pueblo que se llamaba Mosarazet de Gad. Este pueblo era un pueblo agrícola. Eso significa que posiblemente Miqueas era agricultor. Ahora bien, entendemos también que Miqueas, de cierta manera, el mensaje que él llevó en ese entonces era el rey de Samaria, Acaz, y Ezequías era el rey de Judá. En ese entonces él estaba proclamando este mensaje que el Señor estaba trayendo a este pueblo, a estos dos pueblos, a estas dos naciones, y el objetivo era que ellos se volvieran a Dios. Digamos, el centro del mensaje, la molestia del Señor al darse a conocer de lo que ellos estaban practicando era para que ellos se volvieran a Él, que ellos lo buscaran como verdaderamente Dios esperara o espera o sigue esperando que nosotros también lo hagamos en nuestro tiempo. Amós y Miqueas eran probablemente campesinos descendientes de una familia de condición humilde. Isaías, su contemporáneo de Jerusalén, se dirigía al rey y a las situaciones internacionales, mientras que Miqueas era un profeta del campo que condenaba a los gobernantes corruptos, a los falsos profetas, a los sacerdotes impíos, a los mercaderes ladrones y a los jueces soberanados de Judá. En el punto 2 entendemos que Amós y Miqueas, ambos profetas, eran de condición humilde, ambos posiblemente eran agricultores, digamos, ese era el trabajo que ellos se dedicaban, mientras que en ese entonces también estaba el profeta Isaías, pero el profeta Isaías estaba en Judá. Él era el que de cierta manera no solo hubieron profecías que Dios utilizó a través de él, mensajes de esperanza y también de reclamos, de práctica de pecado, era para los otros países. Digamos, su trabajo fue un poquito más amplio, tanto así que mensajes internacionales que de cierta manera eran los otros países que estaban fuera de Israel, a los que Dios también les mandó un mensaje. Mientras que realmente Miqueas estuvo tratando con los gobernadores corruptos, con los falsos profetas también, a pesar que era un lugar agrícola, también habían falsos profetas como hoy en día, también habían sacerdotes impíos, personas que de cierta manera no practicaban las cosas como tal, como son escritas, habían mercaderes ladrones y jueces sobornados. Tenemos que entender que esto que nos aclara Miqueas, que pasaba en el pueblo de Israel en aquel entonces, hoy en día también lo vemos a través de lo que nosotros nos rodea. Hoy en día podemos decir que realmente cuando vemos de cierta manera gobernadores corruptos, alcaldes o de cierta manera aquellos que de cierta manera pues al estar en el puesto en que están, realmente créanme, tener un puesto como ellos lo tienen público no es tan fácil. Primero porque ¿qué fue lo que los motivó a ellos ser alcalde? Digamos, hay que entenderlo. Segundo, pues lógicamente ya ellos en el puesto de lo que están como gobernadores o como alcaldes van a ser tentados, digamos, la mafia, la corrupción, todo lo que hoy en día se mueve, los va a llegar a tentar. Créanme, estar en los pantalones o estar en los zapatos de ellos no es nada fácil. Yo sé que muchos de cierta manera, sí, pero mire el alcalde, pero créanme, yo les digo porque anduve un poquito en esos puntos de política y logré entender ciertas cosas. Ahora, veamos los falsos profetas. Hoy en día igual en las redes sociales, también en los pueblos, en las aldeas se ven muchas cosas
incorrectas. Daba muchas profecías que no tienen nada de Dios, son puras imitaciones. Se las digo, yo las he escuchado, las he analizado. No, mi punto no es atacar, sino le pido a Dios que les ayude. Hay ciertas personas que están ahí, que de cierta manera no tienen educación bíblica, no los han instruido. Por eso es que, aprovechando acá, y a ustedes les digo, apóyenme en la página Leyendo la Biblia, porque la meta es llegar a cierto número de oyentes en Leyendo la Biblia para empezar a abrir una página también donde le vamos a llamar Liderazgo Cristiano, donde mi objetivo realmente es instruir a través de esta página a los que sirven a Dios. Digamos, yo he visto, como les decía, profetas corruptos, profetas siervos, pastores. Créanme, andar en las cosas de Dios, uno a veces percibe unas cosas que dan pena, pero mi objetivo no es atacarlos, mi objetivo no es señalarlos. Mi objetivo a través de esta página es educarlos, que ellos salgan de ahí, que reciban una educación, ya que a veces no pueden pagar un instituto teológico, a veces en las iglesias donde existen no les enseñan, no les dicen cómo es servir a Dios. Entonces mi objetivo realmente de la página de Liderazgo Cristiano es eso: ayudar a las personas cuando puedan entender que es una profecía de Dios. Ellos como siervos tienen que empezar a identificar, porque tienen que entender también que cuando Dios quiere usarnos como profetas, también el diablo mete su cuchara ahí, mete sus situaciones donde él quiere corromper a los siervos de Dios. Pero para eso existe la Biblia, que es en sí el baluarte, es el manual que nos da las enseñanzas para poder servir a Dios. Entonces, a través de un libro que también ya escribí, que le llamo Liderazgo Cristiano, vamos a impartir acá como una enseñanza para los líderes que puedan y quieran practicarlo. Así que si tú eres un líder, pues lo primero que tienes que hacer es apoyarme leyendo la Biblia, porque esto nos va a llevar, porque mira, quiero que entiendas esto, digamos, esto de estudiar la Biblia como lo estamos estudiando acá, y leer la Biblia son para personas que están iniciando en el Evangelio, son personas que, y también para aquellos que no han iniciado bien, y también para aquellos que de cierta manera dejaron de llevar el proceso de inicio, porque es esencial que tú entiendas la Biblia, es esencial que leas la Biblia. Pero ahora bien, si aprendemos a llenar lo que es la página de Leyendo la Biblia, entonces empezamos con la de liderazgo. También es esencial que a ti se te eduque y se te enseñe cómo servir a Dios. Así que con esto te dejo. También Miqueas estaba atacando a jueces sobornados. Hoy en día todo eso se ve desde la policía, se ve hasta la policía de tránsito. Realmente, miren, hay muchas cosas que hay que hacer, pero lógicamente lo primero que tenemos que entender es que Dios va a traer educación. Dios va a traer a través de esta página, es lo que realmente siento en mi corazón, llevar educación, formación, a consejos, como tú quieras verlo, a las personas que lo necesitan, y espero que con esto puedan cambiar y agradar a Dios.